Bien, jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Vamos a hacer el diagrama número 4. Bienvenidos a nuestra página, a nuestro sitio de enseñanza. En este caso, los que están en Facebook, pues que se les doy la bienvenida. Y igual a los que están en YouTube, vamos a darles la bienvenida. Siempre pidiéndole pues, que dejen su comentario, cualquier duda o inquietud. Bien, vamos a hacer un diagrama de mando directo, en este caso el número 4, el cual plantea la siguiente situación. La salida de un cilindro de simple efecto debe efectuarse desde dos puntos totalmente diferentes. Al dar una señal de marcha en una palanca o un pedal, el vástago del cilindro sale. Al quitar la señal de marcha, el vástago del cilindro entra. Entonces, se dice que a un actuador de simple efecto lo podemos trabajar, le podemos dar marcha desde dos puntos diferentes. Podría ser una palanca de mano a la altura de una operaria, o quizás a nivel del suelo, a nivel del piso, pues un pedal y la operaria lo trabaje con el pie. Entonces vamos a hacer este diagrama rápidamente por acá. Tenemos nuestra unidad de mantenimiento y nuestro compresor. Vamos a trabajarlo de esta manera. Ahora vamos a necesitar nuestro actuador, y también pues vamos a sacar por acá nuestras válvulas. Entonces se dice que son dos pulsadores los que vamos a estar necesitando. Entonces vamos a configurar el primero. El primero dice que es de palanca, retorno por muelle, válvula de pulsador 3.2, y pues vamos a configurar su escape a atmósfera. Entonces para hacer esto rápido vamos a tener el segundo. Lo único que vamos a cambiarle a pedal, uno es con la mano y el otro es con el pie. Entonces aquí ya tenemos uno y aquí tenemos el segundo. Ambos ya los vamos a conectar de antemano a la presión. Entonces se dice que ambos deben ser o puedan trabajarse desde dos puntos distintos. Entonces ya tenemos los dos accionamientos. Ahora, ¿qué válvula me permite eso? Pues entonces la válvula selectora, o sea, la válvula I. Recordaba que hay un vídeo también, vean, donde hablo qué significa esto de válvula selectora, para que ustedes lo miren y entiendan cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de válvula. Entonces aquí ya tenemos el diagrama. Vamos a hacer un escaneo. Se dice que no han encontrado ninguna especie de error. Y bueno, aquí ahora vamos a poner dos estados de marcha. Vamos a poner el Start 1. Se me olvidó acá algo. El Start 1 ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos nuestro Start 1 y aquí va a ser nuestro Start 2. Vamos a ponerle acá el 2. Vamos a dejarlos bien configurados, Start 1 y Start 2. Vamos a ponerlos acá. Entonces no hay errores, me imagino, correcto, no hay errores. Entonces vamos a simularlo. Como les decía, hay otro vídeo donde explicamos el funcionamiento de esta válvula lógica. Y bueno, entonces dice, pulsamos con la mano y el vástago del cilindro sale. Lo podemos hacer por aquí, o ya sea con el pedal de pie, debe trabajar de la misma manera. Entonces podemos observar de aquí que el accionamiento de ambos lados está trabajando de manera correcta el sistema, el diagrama. Ahora ya podemos hacer el montaje. Bien, yo estoy muy agradecido con todos los que están viendo los vídeos, y les invito a sumarse a nuestra comunidad, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Muchísimas gracias por ver los videos. Me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner, y pues sería hasta el próximo video.